Good afternoon, my dear students, and welcome to today's tutorial video. Well, first of all, I hope that you are doing so well, and this is the last class that we're going to have, and I hope that this kind of clues can help you to improve your English skills. I want to say that that was a good experience with all you. um, the most of these students have a really good English level, and I would love to see you to achieve all the goals that you have in this journey, in this learning process. I know that you can do it. So trust in yourself, and you are going to see the results. Okay? Well, in the last class, we talked about the oral presentations or speech. We can call in both ways. You can say oral presentation, you can say speech. It's the same. We saw some ways to make a good oral presentation. But today we are going to complete the whole outline of how to do it in a perfect way. First of all, we are going to see signposting. The signposting is a really important thing when you are doing presentations. And as I told you before, it doesn't matter really if you are giving a class or maybe you are doing a work for the university, a thesis, or you are presenting a portfolio, or maybe you are doing something for your work, or just having a conversation at home. But this signposting, it's going to help us um, into to help us to do this job better, the job of giving speech, the job of giving our presentation. First of all, we need to describe what a signposting is. In order to make your presentation effective, motivating, and easy to follow, you can use signpost language. Signpost language is comprised of the words and phrases that people use to express to the listener what has just happened and what is going to happen next in an oral presentation. This is kind of a way to organize in a good way the presentation you are going to do, okay? So we are going to see it first of all. Aquí lo que hablamos es eh, que para complementar lo que ya habíamos visto nosotros en la clase anterior, que era lo relacionado con las presentaciones orales o el dar discursos, vamos a ver un poco acerca de las claves que tenemos para la organización de ese discurso. No necesariamente el discurso tiene que ser académico o tiene que ser en el trabajo. Nosotros podemos organizar toda una serie de conversaciones. Una simple conversación en la familia, con los amigos, requiere de una organización para que pueda usted tener esos puntos de vista que va a expresar más claros y que así pues las personas puedan entenderle mucho mejor también. Entonces vamos a ver algo que nosotros en inglés llamamos signposting language, que son unas especies de frases que se nos dan en inglés para que las podamos utilizar y de esta manera nuestra presentación, nuestra conversación, simplemente lo que estemos diciendo o hablando suene de una mejor manera. Aquí tenemos en el recuadro
We have divided in two parts. The first one is this section of presentation, and after that we are going to see the language we can use. Aquí tenemos entonces esta división. La primera es la sección de la presentación o de lo que vaya yo a hablar. Yo tengo un tema, ¿sí? En la clase anterior habíamos hablado acerca de que el tema era la educación en Colombia. Este tema lo voy a dividir en diferentes secciones para darle mayor organización. Y por cada una de esas secciones, nosotros tenemos unas frases que nos pueden ayudar a la hora eh, de hablar, de dar nuestra oral presentation or speech. ¿Ok? Bien. Antes de empezar ya a decirles cada una de las frases que tenemos aquí en pantalla, las vamos a ver, por supuesto, desde dos ópticas. La primera es la composición de la frase, su traducción al español y su pronunciación, que esto es muy importante, es lo que les he hecho énfasis en nuestro curso de la importancia de la pronunciación, ¿sí? Em, Además, quiero que tengan en cuenta estas frases debido a que con esto aumentamos vocabulario. Ustedes saben que la clave básica, esencial para hablar un idioma es tener vocabulario. O sea, yo necesito saber cómo se dice determinada frase o palabra en este idioma para poder expresarlo. Si yo quiero decir, mi casa es grande y blanca en inglés, yo tengo que saber cómo se dice casa, cómo se dice grande y cómo se dice blanca. O sea, tengo que tener el vocabulario. El vocabulario es un poco dispendioso en el sentido de que debemos tomarnos el tiempo de memorizarlo. No hay claves. No hay una pastillita que yo les pueda dar y que se la tomen y ya, hablamos idiomas. No, esto es de dedicación, esto es de sacarle tiempo, de memorizar, de sumergirse, de ver televisión en ese idioma, de escuchar música, de leer así no sepa lo que está leyendo. Pero si usted se expone al lenguaje, su cerebro se acostumbra. Su cerebro se acostumbra. Y nosotros para poder aprender a hablar una lengua extranjera tenemos que iniciar un proceso de acondicionamiento cerebral. Nuestro cerebro tiene que crear redes neuronales en donde se va a almacenar ese nuevo conocimiento de la lengua. Por lo tanto, esas redes neuronales se activan o se crean a través de la estimulación. Estimulación que usted recibe a través de la lectura, a través de la escritura, si no sepa lo que está escribiendo aún, ya lo entenderá a futuro. A través de escuchar, a través de ver las películas, a través de grabarse las canciones. Este tipo de estimulación lo que hace es generar la creación de redes neuronales en nuestro cerebro, que es donde se graba el conocimiento. Entonces, los insto a que continúen el proceso de seguirse perfeccionando en la lengua extranjera con el propósito de aprender más. No porque lleguemos a un punto en el que simplemente no vamos a aprender porque el conocimiento es infinito. Nunca dejamos de aprender. Nunca. No es que usted llegó al nivel C1, C2 de inglés y no aprendió más. Ni los que estamos en los niveles avanzados de idioma dejamos de aprender, porque el conocimiento es una construcción constante. Y en el tema de los idiomas o de los lenguajes, el conocimiento es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que cambia, que se modifica. Por lo tanto, siempre debemos estar actualizados en el conocimiento. Bien. Estas frases, además de que nosotros las podemos utilizar en una presentación, quería decirles que em, no necesariamente tengo yo que dar un discurso, ¿sí? Un discurso para utilizarlas.
O sea, estar yo parado ante un auditorio de 500 personas para decir que las voy a utilizar. Estas frases pueden ser sumamente útiles incluso en, en situaciones como presentar un examen internacional. ¿Cómo así presentar un examen internacional? Bueno, cuando nosotros somos aprendices de lenguas extranjeras, necesitamos una medición del aprendizaje de esas lenguas. Hay exámenes de carácter internacional que se presentan para saber cuál es el nivel o el conocimiento que usted tiene en ese idioma en específico. Estos exámenes sirven para muchas cosas. Hay procesos migratorios donde los piden, personas que tengan pensado emigrar a Canadá, por ejemplo, les van a pedir un examen donde demuestre que sabe usted del idioma, que puede ser inglés o francés, sabemos que en Canadá se hablan los dos, dependiendo de las regiones. Para usted aplicar, por ejemplo, una visa de estudiante, una visa de trabajo, le van a pedir un certificado del idioma en la mayoría de los casos, ¿sí? Proyectos migratorios para Australia. Australia tiene un proyecto migratorio para personal cualificado. Cuando hablo de profesionales cualificados, me refiero a las personas egresadas de universidades con títulos profesionales, en el cual, además de que estos títulos tienen que estar traducidos al inglés, les van a pedir para poder aplicar a esas visas un examen de conocimiento del inglés, ¿sí? Entonces, estos exámenes son muy necesarios porque mide qué conocimiento nosotros adquirimos y el idioma, como todo conocimiento, si se deja de usar, se olvida. Entonces, aquí también es una medición para nosotros de manera constante de si estamos olvidando lo que aprendimos o si al contrario está incrementando nuestro conocimiento. Por lo tanto, es muy importante tomarlos. Cuando usted toma estos exámenes, hay muchos, hay variados, hay de todo tipo, van desde los 400.000 pesos colombianos hasta los 2 millones. Eso es muy relativo y hay muchísimos. Se pueden tomar presenciales por internet, muchísimos, pero por lo general los exámenes evalúan las habilidades, o sea, su capacidad de composición escrita, su capacidad de comprensión de lectura, su capacidad para hablar, su capacidad de leer, todo esto lo miden en los exámenes y el componente, por ejemplo, speaking, aquí te hacen una entrevista. Por lo general te hacen preguntas, de acuerdo, por supuesto, al nivel que el evaluador va identificando en la persona. Sin embargo, una parte de la entrevista, ellos la dedican a un tema libre. Casi siempre el evaluador le dice a usted el tema, le da unos minutos para que usted organice su presentación y exponga el tema solicitado. Ejemplo, si yo soy evaluador, yo podría decirle a usted, could you please tell me something about education in Colombia? ¿Podría decirme algo, por favor, acerca de la educación en Colombia? Ahí ya está el tema. Le doy unos minutos, usted lo prepara y este tipo de frases que tenemos nosotros acá son muy útiles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos estos exámenes o estamos en una evaluación y nos están midiendo nuestra capacidad de hablar, algo que ellos evalúan mucho es la repetición de palabras. Cuando somos aprendices del idioma, siempre estamos con ese proceso de aprendernos las palabras y nos enamoramos más de unas palabras que de otras, entonces siempre tendemos a repetir. Esas son las famosas muletillas, palabras que utilizamos cuando necesitamos pensar, tomar una pausa, procesar la información y asimismo dar una respuesta. Cuando somos muy repetitivos en las palabras, ese evaluador lo puede tomar como que usted no tiene suficiente vocabulario, lo que quiere decir que le van a poner un puntaje mucho menor del que tal vez usted tenga en el examen. Bien, entonces eso es muy importante. Nosotros tenemos acá estos componentes de vocabulario y lo que yo quiero pedirles es que se lo memoricen. Estas estructuras como tal están organizadas de esta forma y son estructuras opcionales. Aquí no se está aplicando como tal una regla gramatical. ¿En qué sentido? En que yo no le estoy diciendo a usted que solamente puede decir una.
No, hay una estructura en cada una de las frases. Claro que está la estructura. Ya hay una composición. Ya se la estoy entregando organizada. Lo único que usted tiene que hacer es simplemente aprendérsela y complementarla, o en este caso, conjugarla con su tema. Cuando yo me refiero a que no hay regla, me refiero a que puede utilizar cualquiera de las cuatro según lo que se esté hablando. Well, if I'm going to introduce my topic, I can use one of these four options. One of these four options. Si yo voy a dar la introducción de mi tema, yo puedo utilizar una de las cuatro opciones que están acá. Tienen una traducción diferente, pero su significado es el mismo porque va dirigido hacia algo en especial. Bien, ejemplo. Introducing the topic. Well, think that I'm speaking about education in Colombia, so I'm going to introduce my topic. I can use, for example, the first one that say the subject or the topic of my talk is education in Colombia. Or maybe I might use, I'm going to talk about education in Colombia. Also, if I want, I can use my topic today is education in Colombia. Perhaps if I don't want to use these other options, I can choose my talk is concerned with education in Colombia. ¿Ok? Aquí tenemos entonces cuatro opciones para introducir, para presentar mi tema, dar esa introducción. La primera que nos dice the subject o the topic, puedo usar cualquiera de los dos y está perfecto. Of my talk is, el tema de mi charla o el tema del que voy a hablar es educación en Colombia. Si no quiero usar esta, puedo usar la segunda. Esta es como la más común. I'm going to talk about. Yo voy a hablar acerca de educación en Colombia. Tengo también la otra opción. My topic today is. My topic today is. Mi tema hoy es educación en Colombia. O puedo, en su defecto, utilizar my talk is concerned with. Charla es concerniente o relativa con la educación en Colombia. Entonces, ya está la estructura. Esto no lo van a modificar, ya está la estructura. Lo único que hago es complementarlo con el tema del que vaya a hablar. Y ya con esto, I did my introduced. Ok, aquí ya hice mi introducción. Seguido de esta introducción, we have here the overview outline of presentation. Este outline of presentation significa en español esquema de presentación, ¿sí? Después de que yo hago una introducción, yo comienzo a desarrollar el tema. Cuando hablamos de esquema de presentación, hablamos de la importancia de dividir esos temas. Divide the topic. Divide the topic. Something good to know is maybe that person or these people or maybe in the university could be in whatever place. Maybe that people don't know well the topic. Remember that no old people have the same levels of education, the same levels of the manage of a language, and it's important try to outline that presentation
and help others to understand better what are you talking about. Nosotros cuando hacemos presentaciones, sea que estemos dando una clase, algo en el trabajo, una tesis de grado que esté presentando, simplemente teniendo una conversación, siempre debemos tener en cuenta que el hecho de que yo sepa el tema no quiere decir que la otra persona lo sepa. No todas las personas tienen el mismo nivel de educación, no todos tienen el mismo nivel de conocimiento, no todos tienen el mismo manejo del lenguaje. Por lo tanto, es importante, si lo que queremos es dar a conocer un punto de vista o que nos entiendan o nos comprendan, bueno, muy importante es dar un esquema, dividir ese tema para que las personas lo puedan entender y dárselos también en un lenguaje claro para ellos, ¿no? Cuando ya vamos a hacer esta parte de desarrollo del tema, we have some phrases that can be useful if you want to obviously to use it. The first one is, I'm going to divide this talk into 4 parts. I'm going to divide this talk into 4 parts. Well, that means that you are going to classify your topic in 4 parts. Eso quiere decir que usted lo que va a hacer es dividir en 4 secciones su tema para abordarlo de diferente forma y así hacerlo más entendible para su público, la gente que está escuchando, lo que puede ser desde una persona hasta 2000 en un auditorio. Bien. Esto cuando vamos a presentar, vamos a dar esa presentación del esquema. You also can say, there are a number of points I'd like to make. Also can say this. There are a number of points I'd like to make. Next, we have this option. Basically, okay, is not basically, basically, or briefly. You can use vote, okay? Basically or briefly, I have 3 things to say. Basically means in Spanish, básicamente. Briefly means Spanish. Briefly is brevemente, okay? Entonces, basically es básicamente, briefly, brevemente. You can use vote, okay? The next is, I like to begin by, or I like to start by. And actually this phrase is really similar to Spanish because we use a vote in Spanish too. Esta frase es muy similar a las que usamos en español porque nosotros decimos me gustaría comenzar con o me gustaría comenzar por o podría decir me gustaría empezar por. O sea, nosotros también en español decimos comenzar o empezar. Aquí tenemos ese ejemplo muy similar al español. And the next one is similar. We can say let's begin by or let's start by. Let's begin. Vamos a empezar o permítame comenzar. You can use both. Okay, this phrase, this one here is a good one. I actually use it when I start the class. First of all, okay? Or first of all, or first of all. You can pronounce it in both ways, okay? Esta palabra, primero que todo, quiere decir, tiene 2 formas de pronunciar. Puede decir first of all, or first of all. De esas 2 formas las puede pronunciar. Repito, el uso del first, ya lo hemos visto en una clase, pero
por favor, porque noté en algunos audios que me mandaron que seguimos cometiendo algunos errores. Este no se pronuncia fierce, por favor. Así veamos la I ahí, la I no suena allí como I, es como una E. Por favor, porque a no ser que usted quiera decir fiera, ahí sí puede decir fierce, pero si usted va a decir primer o primero, se dice first, ¿ok? Para que no cometamos el error de pronunciar con I. First of all, primero que todo yo voy a, sería este aquí, ese yo voy a es esto, estas tres que tenemos acá. Bien, este que tenemos aquí, this one we have here that say, and then I'll go on to. Si ustedes notan, esta no está iniciando oración. Tenemos unos puntos suspensivos al inicio y al final. Lo que quiere decir, esto va en medio, ¿ok? Y me sirve como una especie de conector. ¿Qué son los conectores? Los conectores en inglés son aquellas palabras o frases, en este caso esta sería una frase, que me ayudan a mí a construir un puente entre dos u oraciones para que pasen a tener un significado en común, para que pasen a estar dentro del mismo esquema en lo que yo estoy comunicando. Entonces, esta es una muy útil porque yo podría decir algo como, first of all, I'll talk about education in Colombia, and then I'll go on to education in Europe. Could be. Aquí podríamos nosotros decir, primero que todo, yo voy a hablar acerca de educación en Colombia y después yo voy a hablar de educación en Europa. Puede ser. Pero vemos acá que tenemos una frase casi completa en la cual lo único que tenemos que hacer es complementar. El esquema ya está. Ya están compuestas, ya están organizadas, ya están diseñadas. Solamente es agregarle. Aprendérsela, ya está. Solamente es aprendérsela y complementarla. Bien, aquí tenemos el then and next. Then and next. Entonces, vendría siendo then, next, como próximo, ¿sí? También hace parte de lo que conocemos nosotros como los conectores. Hay algunos conectores que nosotros utilizamos en inglés when we don't want or when we want to avoid that awkward silence. For example, if you're speaking about something, you're speaking out about something, people, when they are in the process of learning a second language or a target language, used to do some awkward silence. Yes. For example, if I'm going to say, I'm going to ask you a question. So, what's your favorite food? What's your favorite meal? Or what's your favorite color? Some people can say, um, and they make this silent that maybe native people can understand, or they are going to understand it as maybe you don't have enough vocabulary to express yourself. So when we have these words as a connectors, you are going to avoid that awkward silence. Hay unas palabras que son conectores también, que nos evitan a nosotros que somos aprendices del lenguaje a tener unos momentos de silencio que son incómodos a veces cuando se hablan con los nativos y que por supuesto puede mostrar falta de conocimiento o falta de vocabulario. Las palabras como well, then, so,
estas palabras reemplazan ese sonido que a veces algunas personas hacen o esos silencios que hacen em, cuando están tratando de conformar o construir la pregunta o una respuesta y están en el proceso de construirla desde su cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Hacen unos silencios o utilizan unos sonidos, emiten unos sonidos que puede demostrar en su defecto que no hay mucho conocimiento en el vocabulario, ¿sí? O que es una persona que está en los niveles básicos porque apenas está aprendiendo a procesar las respuestas o la manera de responder. Palabras como well, como, como them nos puede ayudar. No es lo mismo que a mí me pregunten, could you tell me please about your daily routine? If I say something like this, "Mm, my daily routine is," yes, it's not the same that when a person asks me, could you please tell me about your daily routine? And I say, well, my daily routine, or you know what I'm saying? Can you understand me? Cuando yo utilizo estas palabras que me sirven de conector, asimismo voy a sonar more natural. When we are learning a language, we need to try to sound more natural. Que era lo que yo les decía, tenemos que hacer sí o sí el proceso de reducción de acento, porque aunque entre latinos, entre colombianos, entre peruanos, lo que sea, nos entendamos un inglés de pronto mal hablado, no quiere decir que pasa lo mismo con los nativos. Y cuando nosotros aprendemos lenguas extranjeras, es para comunicarnos con los nativos. Por lo tanto, es necesario no hablar inglés colombiano, ni inglés panameño, ni inglés ecuatoriano, no. Vamos a hacer un proceso de reducir ese acento que utilizamos en nuestras lenguas maternas y adoptar un acento en la lengua extranjera. Si usted es colombiano, pues no vamos a hablar inglés paisa, inglés costeño, inglés vallecaucano. No, deje su acento en español para su idioma nativo. Si usted está en proceso de aprendizaje de una segunda lengua, por respeto a la lengua, está obligado a perfeccionar la manera como la habla, a adoptar un acento, a utilizar los tonos, a saber mirar, a utilizar un ritmo adecuado. Todo este tipo de cosas hacen parte del proceso de aprendizaje. Por eso yo sí los invito a que todas esos ejercicios que yo de hecho se los di en una de las clases que les puse sobre pronunciación, los comiencen ustedes a hacer, a practicar para que de manera paulatina podamos mejorar la calidad en el proceso de comunicación. And in the last part we have finally and lastly. Finally and lastly, when you are finishing your speech or your oral presentation or just your conversation, and you are going to say that that's it, you will or might use finally and lastly. Okay, you can use vote if you want. Finishing a section. Remember that we have been dividing the topic into sections. So when you are going to finish a section, there is these phrases that can help you to inform, to communicate, to tell others that you are finishing that part and you are going to start a new one. Okay? Cuando estamos finalizando una sección de esa presentación, sea de trabajo, de estudio o simplemente nuestra conversación o nuestro debate, nosotros vamos a finalizar la sección y tenemos unas frases para avisarle a esa persona, al interlocutor, al oyente, al público, que vamos a terminar esa sección.
y hay otras para avisar que va a iniciar una nueva, pero están conectadas porque primero debemos terminar una sección para empezar la otra. So you can say things like this. The first one, when you are finishing a section, you can say something like, that's all I have to say about. That's all I have to say about. Cuando ya está finalizando usted una sección, puede decir algo como esto. Eso es todo lo que tengo para decir sobre el tema o acerca de el tema. Also, you can say something like, we've looked at. We've looked at. Entonces, nosotros vimos o hemos visto o hemos estado viendo, ¿sí? Y allí está usted finalizando, está haciendo una especie de summarizing, ¿sí? Como de resumen, como de análisis, y ya le puede dar inicio a la siguiente sección. Que cuando vamos a iniciar una nueva sección, podemos utilizar frases como las que tenemos a continuación. The first one is moving on to. The next one is let's turn now to. Next we have the next issue, the next topic, the next area I like to focus on. Entonces aquí tenemos estas tres opciones. Vemos que puedo decir issue, topic or area. Issue es como problema, ¿sí? Topic, tema, area, área. Bien. Podemos decir entonces la próxima área o el próximo tema en el que me gustaría enfocarme es, o al que me gustaría enfocarme es, y podemos entonces decir el siguiente tema de nuestra sección o de lo que esté yo hablando. Next we have I like to expand. I'd like to elaborate on. Me gustaría expandirme, me gustaría elaborar, ¿sí? Un discurso, una idea sobre. Estas son palabras ya muy educadas, pero muy buenas en el momento de articular una conversación o un oral presentation or speech. Now we move on to, que sería como, ahora vamos a continuar sobre o con. Next we have, now I like to discuss. Ahora me gustaría discutir o hablar acerca de. Now let's look at. Ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces ahí ya podemos decir el tema. Entonces, cuando yo voy simplemente a iniciar una nueva sección, tengo todas estas opciones para darle inicio a una nueva sección o un nuevo tema. También eso puede funcionar para un nuevo tema. After that, we have the analyzing a point and giving recommendations. Wow, this is a good one. When we are giving a speech or doing an oral presentation, we need, I think that we must, to analyze the topic and give recommendations. Analyzing a point or analyzing the whole topic and give recommendations to the public, maybe even to understand better the topic. Nosotros cuando hacemos este tipo de presentaciones o que estamos nosotros escribiendo algo, diciendo algo, hablando algo, es importante siempre analizar, hacer un análisis de puntos del tema o en el tema en general, o simplemente también dar recomendaciones. Las recomendaciones pueden estar relacionadas con apartes específicos del tema, como recomendaciones para entender el tema o analizarlo de una mejor manera
porque vuelvo y repito y reitero, no todos tienen el mismo nivel de conocimiento. Entonces, si es un tema complicado o complejo, pues puede haber una que otra persona que de pronto no comprenda, entonces se le puede dar recomendaciones para que lo pueda entender. Tenemos frases como las siguientes. We have the follow phrases. The first one is, where does the lead us? Where does the lead us? ¿Dónde o a dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos dirige? ¿A dónde nos conduce? Aquí yo ya estoy pidiéndole a ese espectador, a esa persona, que expanda su mente, que desarrolle en cierta forma su capacidad crítica e identifique a dónde nos lleva esto, a dónde está dirigido. Next we have, let's consider this in more detail. Vamos a considerar esto a más detalle o en mayor rasgos o a más grandes rasgos, ¿sí? O a mayores detalles. Entonces aquí vamos a hacer como un análisis de los puntos. Next, what does this mean for? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Cuál es el significado de esto? Eso lo podemos. Recordemos que siempre las traducciones no son literales. Traducimos de acuerdo a lo que en nuestro idioma tenga sentido. Next, translate into real terms. Vamos a traducir esto en términos reales. Tal vez nosotros estamos hablando en un lenguaje muy técnico, que no todas las personas lo pueden comprender. Por lo tanto, lo que hacemos es translate into real terms. Lo traducimos en temas reales. Next we have, why is this important? Why is this important? ¿Por qué esto es importante? Otra palabra que podríamos usar o frase es the significance of this is. El significado de esto es. After you make a good and responsible process of analyzing the topic with the audience or the public or just your friend or your family, we need to give examples. It's important to know that we need to give examples. And to give examples, we have these useful phrases. The first one is, for example. De hecho, esta es la más usada. For example. Next, we have, if we don't want to say, for example, we can say, a good example of this is, a good example of this is, puedo decir, si no quiero decir, por ejemplo, podría decir algo como un buen ejemplo de esto, y es otra manera de conducir esa audiencia hacia mi punto, hacia el ejemplo que voy a dar. Well, next we have, as an illustration. Como una ilustración, esta suena un poco más elegante. Next one we have, to give you an example, para darte un ejemplo. And the last one here is to illustrate this point, para ilustrarte este punto o para ilustrar este punto. Bien, entonces estas son maneras de conducir las personas hacia un ejemplo que yo quiero dar sin utilizar todo el tiempo, for example. That is something we call in English reuseful words, reuseful como palabras reusadas, que son estas que se repiten, se repiten, se repiten. Entonces, si una persona me va a decir, por ejemplo, siempre dicen for example, pero hay otras maneras de decirlo, ¿bien? Entonces, para que eso también en cuenta. After the giving examples, we have here the summarizing and concluding. Well, maybe we are finishing our topic. Maybe we are ending up that our presentation or that speech. So we have to summarizing.
which in Spanish is, or mean, resumir. And after that, we're going to conclude. Yeah. So we have here these words. The first one is to sum up, sum up, sum up, sum up. Ese sería como para resumir o para concretar. To summarizing, resumiendo o concretando. Right. Let's sum up. Shall we? Perfecto. Vamos a concretar, vamos a resumir, vamos a sacar como ya nuestra conclusión. ¿Lo hacemos? Esta palabra shall we, ¿cómo lo hacemos? Vendría siendo. Aquí voy a explicar antes de proseguir este verbo, el shall. Este es un verbo sumamente elegante, por lo general se usa en Gran Bretaña, en Reino Unido, y lo usan personas ya de un nivel muy elevado como políticos, ministros, la realeza, ¿sí? Este shall, perdón, es un sinónimo de will, del futuro progresivo, ¿sí? Del futuro condicionado que viene siendo will. Entonces, antes de que existiera will, se utilizaba shall. Sino, ¿qué ocurre? Este shall, como es tan elegante, es un shall, el shall se usa casi siempre con los reyes o los príncipes y todo ese tipo de personas. Entonces, pues no es muy común usarse, a menos de que usted lo vea necesario y haya gente sumamente importante en su discurso o en su presentación. Quiera usarlo, igual lo puede usar, solo que es muy elegante. Pero es otra forma de decir will, ¿ok? Will, el futuro, will. Podríamos decir will be, o en este caso shall we, porque suena mucho mejor, más formal. Este shall es mucho más formal. El significado viene siendo lo mismo que will, solo que este se usa en contextos mucho más formales, ¿ok? So the next one say, let's summarize what we look at. Bueno, vamos como a resumir, a concretar lo que hemos visto. So, vemos acá el so, este so que viene siendo lo que les hablaba ahorita de los conectores. Esto me evita un silencio incómodo. So, if I can just sum up the main points. Como bueno, si yo quisiera, si yo pudiera únicamente resumir los puntos principales, es lo que dice allí. Finally, let me remind you of some of the topics we've covered. Finalmente, permítanme remind you, como recordarles algunos temas que nosotros abordamos. Este cover es como abordar, como cubrir. Después de que hemos hecho esa summarizing, para hacer la conclusión tenemos palabras como to conclude or in conclusion or in short. Esta in short es mucho más informal. Esa sí la podemos usar de pronto con amigos o familia, no en contextos tan formales como trabajos o escuela, pero se usa también. So, to remind you of what I've covered in this talk, bueno, para recordarles lo que hemos abordado en esta charla, pues aquí estamos resumiendo y concluyendo a la vez. Next we have, unfortunately, I seem to have run out of time. So, desafortunadamente, hemos llegado al tiempo de la terminación de la charla. I seem to have run up time. Creo que ya se ha acabado el tiempo que nos dieron para la charla. So, por lo tanto, eso puede ser así. So, we are going to conclude. ¿Sí? Pues vamos a concluir. Entonces, esa es como esa especie de frase que me va a permitir a mí resumir y concluir. I conclude very briefly by saying that
Concluiré muy brevemente diciendo, concluiré muy brevemente diciendo que, esa sería la traducción. And the last one is, let's happen. Bueno, vamos a recapitular, vamos a resumir, vamos a concluir, ¿sí? Bien. Después de que hemos hecho esto, es muy importante lo siguiente, que es la paraphrasing and clarifying. Remember that not all people can understand fully the topic. No todo el mundo va a entender perfectamente los temas. Entonces nosotros lo que podemos hacer es una especie de clarificación dentro del discurso. Ejemplo, esto se usa mucho cuando hemos utilizado un lenguaje técnico que tal vez la persona no sabe el significado o no tiene la manera de ver el significado ahí, entonces utilizamos esto. Nosotros podemos decir simple pot, un simple pot, como para simplificarles, ¿sí? Entonces dijimos el término complicado y le simplifico a la persona en palabras que ella me pueda entender. Other phrase could be, in other words, en otras palabras, esta lo usamos en español mucho también. Another could be, so what I'm saying is, bueno, lo que estoy tratando de decir o lo que estoy diciendo es. Luego tenemos to put in more simple, para hacértelo más simple. To put it in another way, bueno, para verlo desde otro punto de vista, ponerlo desde otro punto de vista. Con esto lo que yo hago es clarifying, estoy clarificando este lenguaje que estoy usando acá, que tal vez no todo el mundo me esté entendiendo. Recordemos que es muy importante siempre que utilicemos terminología, ¿sí? Explicarla o clarificarla. In the final part of my speech or presentation, we have the invitation to discuss or just simply ask questions. Dentro de esas debates, charlas, como lo quiere usted llamar, presentación, siempre tenemos la opción de una invitación a discutir. Cuando hablo de discutir, no me refiero a pelear, de pelea, ¿no? Discutir es simplemente un debate. Hablar cada uno su posición o su punto de vista de una manera respetuosa. Entonces, cuando nosotros damos, por ejemplo, una presentación, invitamos a una discusión o simplemente hacemos la solicitud para que las personas hagan preguntas, que eso también puede funcionar. Example of this could be this phrase, I'm happy to answer any inquiries. I'm happy to answer any questions. In the final part of your presentation, you can say this phrase if you want the people ask you questions, and obviously you can them an answer. Si usted quiere que la persona haga una participación con una pregunta del tema que usted acaba de hablar o de exponer, esta es una frase que invita a esa persona a hacerlo. Lo puede hacer de manera más directa hablando lo siguiente. Does anyone have any questions or comments? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario? Es mucho más directo, pero también está dentro de lo que podemos nosotros decir. Ya si lo que yo quiero es mostrarme un poco más amigable, amistoso con mi público, puedo decir, please feel free to ask questions. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas. Esto suena un poquito como más relajado. Claro, por supuesto, eso también va a depender mucho del tema que esté hablando. Aquí tenemos entonces la siguiente. Would you like to ask any question? Would you like to ask any question? ¿Le gustaría a usted hacer alguna pregunta? Aquí es muy importante
recordarle lo que habíamos hablado hace un tiempo en las clases y es la formalidad del inglés. El inglés es un idioma muy formal, muy educado. Es el idioma de la posibilidad. Ellos siempre te están diciendo, ¿querría usted? ¿Podría usted? ¿Le gustaría a usted? Siempre es ese iría, siempre va allí porque es muy formal el idioma. Ellos sí manejan esos estándares de formalidad y de respeto hacia ciertas personas. Por lo tanto, siempre hay este tipo de modales cuando se expresan en inglés. Esta sería una forma muy educada también de decirle a las personas si quieren preguntar. Would you like to ask any question? ¿Te gustaría preguntar algo o hacer alguna pregunta? Esta ya es para un contexto informal, la última y mucho más directa. Any questions? Esa suena más como un regaño, sí, pero también la podemos nosotros usar en caso, por ejemplo, de que estamos hablando, no sé, con amigos o familia, que no haya ningún problema o que no sea tan necesario, que lo correcto sería así usarlo, pero que no sea tan necesario el uso de estos formalismos. Bien. Bien, aquí tenemos entonces las frases que quería compartir con ustedes. Estas frases nos ayudan muchísimo a la hora de componer un discurso, una presentación oral o de simplemente ayudarnos a tener una organización de nuestras ideas cuando vamos a hablar referente a algo. Recordemos que estos materiales con los que estamos viendo clases y hemos visto clases quedan en la plataforma, son totalmente descargables y en la parte final, in the last part of this learning material, we have exercises. Some people don't know that because they don't go down, but for example, here we have exercises to improve our skills. Recordemos que todos estos materiales que tenemos tienen un componente práctico en la parte final. La mayoría busca que nosotros trabajemos la comprensión. Miren, aquí tenemos un ejercicio de comprensión lectora derivada de la lectura que también nos provee el material. ¿Sí? Entonces tenemos una lectura, nosotros hacemos esta lectura y después tenemos el ejercicio de comprensión lectora. After reading text 1, decide if the following statements are true or false. Entonces aquí ya vamos a ver un falso verdadero, que nos va a permitir que trabajar la comprensión lectura del artículo dado anteriormente. Entonces este trabaja comprensión lectora, este otro trabaja, por ejemplo, escritura. Aquí en este cuadrito nosotros vamos a poner parte de las frases que nosotros vimos, así que estamos trabajando escritura, ¿sí? Entonces, por cada material se trabaja o hay ejercicios de las habilidades básicas que necesitamos nosotros desarrollar en el idioma inglés, que son el speaking, reading, writing, understanding, reading comprehension, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, yo los insto, por favor, a que descarguemos estos materiales, los practiquemos en casa. Recordemos que el curso lo terminamos el día 24 de octubre. Después de que las plataformas se cierren, todo el material se borra. Así que perderían ustedes la posibilidad de tener un material totalmente diseñado para su proceso de aprendizaje y gratuito. Así que los invito a que por favor lo descarguen y practiquen con él. Remember that the practice is important if you want to improve your English skills. Si quieren mejorar esas habilidades en inglés, tenemos siempre que estar practicando y comprender, por supuesto, que el conocimiento es una construcción que nunca termina. Siempre estamos construyendo conocimiento. Well, my dear students, it was a real pleasure for me be here with all you and give
the things what I know to help you improve in every way of your life. I wish you the best of this life for everyone. I will be here if maybe you need something in the future. And remember to keeping working because you can do it. And never forget that you all guys are the best. Thank you very much for watching this video. See you soon. Bye bye.